No existe ni fuerza, ni ejército, ni poder que se pueda comparar con el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay monte, ni obstáculo, ni gigante que pueda impedir que la voluntad de Dios y su obra se realicen. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, el mismo Jesús nos prometió que recibiríamos poder, no cualquier poder, sino el poder ilimitado y sobrenatural de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que llenemos nuestras vidas, que le permitamos al Espíritu Santo tomar el control de nuestras vidas. No seremos débiles si estamos llenos del Espíritu Santo de poder, sino que seremos poderosos, valientes para cumplir con la encomienda que Dios nos ha hecho a cada uno, con el propósito para el cual fuimos creados. En Zacarías, su capítulo 4 y su versículo 6, dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel tenía una gran tarea frente a él, un reto que en lo natural parecía imposible de realizar. Tenía una gran oposición y la tarea era muy grande ante los ojos naturales. La única manera que se llevaría a cabo era por la obra y el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios le hace esta promesa que también nos hace a ti y a mí frente a los retos y las batallas del diario vivir, que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Por eso la palabra de Dios dice también que aunque el caballo se prepara para la batalla, el que da la victoria es el Señor. Por más grande e imposible que pareciera la tarea que iba a realizar este hombre, era una obra del Espíritu Santo. No era la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. El templo tenía que ser construido y nadie lo iba a detener. Y hoy en estos últimos días tenemos que entender, es de vital importancia buscar tener el poder del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. Porque como nunca antes, los hijos e hijas de Dios que queremos agradar a Dios, cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado, ser testigos de Él, tenemos mucha oposición para realizarlo y por lo tanto necesitamos el poder de su espíritu, que déjeme darle una buena noticia, está a nuestra entera disposición. Y mire, el ejemplo máximo, Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 4 y su verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Jesús vino a la tierra con una encomienda celestial. Su Padre lo envió a hacer discípulos y a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y esta encomienda que culminó con su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, obviamente, porque no se quedó en la tumba, está vivo. Pero dice que luego de ser tentado y va a principiar su ministerio, él volvió en el poder no propio, no en su fuerza, como hay muchos que comienzan ministerios, que emprenden cosas en su fuerza y luego terminan más débiles o fracasados, derrotados. No,
Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Ese poder que tú y yo necesitamos, no en algunos momentos de nuestra vida, sino en todo momento, todos los días, para poder cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho y para poder obedecer a Dios y cumplir el propósito con el cual fuimos creados. Necesitamos el poder de su Espíritu para poder ganar las batallas que enfrentamos permanentemente. Necesitamos el poder de su Espíritu. Veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Sansón, un hombre escogido por Dios, dotado de una fuerza sobrenatural. Obviamente, la fuerza de Sansón no era física, era el poder del Espíritu de Dios que venía sobre él. Jueces 14, en su versículo 6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Cada vez que Sansón derrotaba a los filisteos, mató al león, mató a 1000 filisteos con una quijada de asno, no era Sansón, era el poder del Espíritu de Dios que venía sobre él. Y en el libro de Oseas, en su capítulo 1 y versículo 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Y cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios peleaba las batallas de su pueblo, cómo ponía las emboscadas, cómo hacía huir montón de personas ante Israel sin arco y sin espadas. Ellos tuvieron que utilizar estas herramientas muchas veces, pero muchas veces Dios, con el poder de su Espíritu, lo hizo sin que ellos tuvieran que intervenir. También podemos ver en Segunda de Crónicas, en su capítulo 14, y en versículo 11 en adelante dice, y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. ¿Ve usted quién obró ahí? El poder del Espíritu Santo. Miqueas, en su capítulo 3 y versículo 8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Sí, para poder confrontar el pecado y la maldad, sobre todo en estos postreros días, necesitamos de la fuerza y del poder del Espíritu Santo de Dios. Así como aquellos hombres de la Biblia fueron respaldados por ese poder del Espíritu, nosotros también tenemos que buscar esas fuerzas, ese poder que nos da de nuevo para testificar de Cristo, no importa quién se levante, quién se oponga. Es tiempo de clamar, de pedir al Espíritu Santo que, como vino sobre María, una joven sencilla, pero escogida y entregada a Dios, venga sobre nosotros y podamos ser recipientes del poder del Espíritu Santo.
También en 2 Corintios capítulo 10, los versos 3 y 4, la palabra de Dios dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ve usted que no es con espada, ni con arco, ni con lanza. Es con el Espíritu Santo de Dios que vamos a ganar la batalla. Y vemos un ejemplo también en la palabra de Dios, en el libro de el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 26, en el momento en que estaban arrestando a Jesús para crucificarlo, los versos 51 al 54 dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas, mire esto, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿En quién confiaba Jesús mientras estaba en la tierra y mientras era perseguido y buscado para ser muerto? Él confiaba en el poder del Espíritu Santo. Y el libro de Efesios, en su capítulo 3 y su versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer no algunas cosas, todas las cosas. Mire, cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta sin fuerzas, cuando usted se sienta en batalla y no sepa qué hacer, ni cómo ganar la batalla, ni cómo levantarse del desánimo, del desaliento, de los ataques que el enemigo lanza constantemente, cuando usted sienta que no puede más, mire, subraye esto y búsquelo en la Biblia. Hay alguien que es poderoso no para hacer algunas cosas. Mire, los seres humanos, los gobernantes aún de la tierra, los reyes terrenales, son capaces de hacer muchas cosas con el poder que se les ha dado. Pero es un poder limitado. Ellos pueden hasta cierto punto, pero Dios no. El Espíritu Santo puede hacer todas las cosas posibles. Lo imposible es posible con el poder del Espíritu de Dios. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? Nuestra fe en el poder de su Espíritu. Por eso, a ese Dios todopoderoso, que quita los obstáculos, no importa cuán grandes sean, que nos ayuda a cumplir su voluntad, que nos da fuerza y que pelea las batallas por nosotros, a ese Dios maravilloso y todopoderoso sea la gloria, la honra y el poder. La Biblia dice que el espíritu de nosotros está dispuesto a buscar y a tener el poder de Dios, pero que la carne es débil. Por eso debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice Juan 14 en su verso 12. Escuche bien, es una promesa. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El poder inagotable de Dios está a nuestra disposición. Levántate, recobra fuerzas, pasa de la debilidad a ser una persona fuerte en el Espíritu de Dios. Si Dios está con nosotros, todas las cosas son posibles.